La lleva a un punto de la calle, detiene el vehículo y tras ayudarla a bajar, le pide que espere 5 minutos antes de quitarse la venda, a lo que Lisa obedece. El tipo se marcha, se sube al coche y la muchacha escucha el motor largándose. Es en ese momento cuando se quita la venda y echa a correr. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso que nadie me ha pedido y no puedo entender por qué nadie me lo ha pedido. Y es que os traigo el caso de Bobby Joe Long y de cómo una de sus víctimas no solo consiguió escapar, sino también vengarse de él. Es un caso bastante fuerte, así que si crees que no podrás aguantar, no te recomiendo que lo veas. Por aquí tendréis otros casos menos fuertes que este, así que ya sabes, si no puedes aguantar, vete para allá, maretrene. Antes de que lo digáis, la luz del fondo se vuelve loca varias veces. Ya lo comenté por Instagram, pero como sé que no todos me seguís por ahí, que por cierto os recomiendo que lo hagáis porque en breve os haré un tour por el estudio porque lo estoy cambiando y está quedando precioso. Pero bueno, a lo que íbamos. Lo dije por Instagram, que se le fue la olla a la luz. Pero nada, eso, lo he arreglado, creo, y no volverá a ocurrir. Espero, deseo. Dicho esto, continuamos. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más, y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. La historia de hoy comienza con una chica llamada Lisa McVeigh Nolan, nacida el 1 de marzo de 1967, en Tampa, Florida. Lisa tenía una hermana gemela y también un hermano. La relación con ambos era perfecta. Era lo único real y estable de su vida, ya que sus padres eran un completo desastre. Su padre abandonó a la familia cuando los niños eran muy pequeños y su madre, Catherine, no podía encargarse al 100%. No tener un trabajo estable, tener deudas, adicciones, todo eso se iba acumulando y en varias ocasiones perdió la custodia. El 90% de su infancia, Lisa la pasó en hogares de acogida. 2 semanas en una casa, medio año en otra. Nunca echaba raíces y lamentablemente no confiaba en nadie. ¿Pero qué ocurre? Que entre los 7 u 8 años, su madre recupera su custodia y a partir de ahí van de casa en casa. Catherine seguía siendo muy inestable, no mantenía un trabajo, no podía pagar las facturas y pasaban de apartamentos de un solo cuarto a un parking de caravanas. Según varias fuentes, Catherine intentó mejorar, ser mejor madre, mejor persona. Realmente intentó centrarse, pero el proceso era muy lento y complicado. Así que cuando Lisa cumplió los 14 años, envió a sus 3 hijos a la casa de la abuela. Muchos pensaríamos que los problemas en este punto iban a desaparecer. Estarían con la abuelita, bien atendidos, bien cuidados. Pero esta mujer no estaba pegada a ellos. Más que ilusión por tenerlos, sentía que era como una especie de obligación, un castigo. Y desde el minuto 1 los trató fatal. Pero el problema aquí no fue solo ella, ya que la mujer tenía un novio, el cual desde el minuto 1 se sintió atraído por la joven Lisa, la cual recordemos que tenía solo 14 años. De hecho, voy a hacer un pequeño inciso aquí para compartir con vosotros unas palabras de Lisa. Un día mi abuela vino a verme y me dijo que su novio estaba interesado en mí y que me iba a enseñar cómo complacer a un hombre. Yo tenía 14 años, no sabía ni entendía de qué estaba hablando. Al principio la niña, como es lógico, se resistía. Luchaba con todas sus fuerzas, se resistía, arañaba, mordía. Pero este hombre era mucho más fuerte que ella. Y no solo la amenazaba con cuchillos, sino también con armas de fuego. Todas las noches era la misma historia. El tipo entraba en su cuarto, hablaba de ella y después se iba. Y Lisa se dio cuenta de que si luchaba contra él, tardaba muchísimo en dejarla tranquila. Pero si Lisa no luchaba, el tipo se cansaba mucho antes. Buscaba hacerle daño, verla sufrir, humillada. En su día a día comprendió que no podía luchar contra el sistema. Si la abuela decía B, ella también decía B. Y si ese tipo decía X, ella también decía X. Si en algún momento quería escapar, tenía que ser mucho más inteligente que ellos. Sobre los 15-16 años, Lisa se buscó un trabajo. Por las tardes iba a clase y por las noches
trabajaba en un Krispy Kreme. Todo el sueldo se lo quedaba la abuela, ya que según ella era lo mínimo que podía hacer. Pero en realidad, una pequeña parte de este se lo quedaba Lisa. Iba ahorrando en secreto y tenía la esperanza de que algún día ahorraría lo suficiente como para huir de esa casa. Ella estudia, trabaja, se esfuerza muchísimo, pero por las noches sigue siendo abusada. Y durante el día sigue aguantando humillaciones. Psicológicamente estaba hundida y llegó a un punto en el que ya no pudo más. El 1 de noviembre de 1984, cuando la chica tenía 17 años, se hartó de esa vida. En su mente tenía un plan: ahorrar en secreto, independizarse, huir de todo aquello, pero lamentablemente ya no podía seguir esperando. Gran parte del sueldo se lo quedaba la abuela, y aunque ella se llevaba una pequeña parte, ese dinero no era suficiente. Tenía que seguir estudiando, trabajando, aguantando abusos, humillaciones. Ya no podía más, estaba agotada. Y fue por ese motivo que decidió desaparecer para siempre. El 1 de noviembre empieza a redactar una carta de despedida. Se despide de su hermana, de su hermano, cuenta lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Y el día 2 pretende finalizarla, para ya el día 3 quitarse de en medio. Pero por suerte o por desgracia, no salió como tenía planeado, ya que el destino tenía otro plan para ella. Ese día va a clase en bicicleta, después va al Krispy Kreme, y el turno se alarga hasta las 3 de la madrugada. Lisa a esas horas estaba agotadísima. Se quita el uniforme, se pone la ropa de calle, sube a su bicicleta y estaba tan agotada que no pensó en la oscuridad. La ruta que seguía era siempre la misma. Pasaba por zonas poco iluminadas, otras más, e incluso rincones aterradores. Cruzaba puentes completamente a oscuras, pero junto a uno de esos puentes había una iglesia, con lo cual en su mente en esa zona no pasaría nada malo. Una iglesia supuestamente es una zona segura, y aunque se vean cosas raras, no tiene por qué pasar nada. Sin embargo, esa noche, en dicho punto del trayecto, había algo muy distinto. Y es que a un lado del puente, justo al lado de la iglesia, había un coche parado. La iluminación era muy pobre, pero a simple vista no sintió miedo. Era un coche rojo, sin luz dentro, y las ruedas, y esto es muy importante, eran muy distintas. Eran diferentes entre sí, y este punto le llamó la atención. La chica acelera, pasa muy deprisa junto al coche, y en ese momento, alguien aparece de la nada y le pega una patada a la rueda. Fue algo tan rápido que Lisa ni siquiera lo vio venir. La bici se tuerce, se cae al suelo, y cuando quiere levantarse, siente el cañón de una pistola y escucha las siguientes palabras: «Cállate o te vuelo los sesos». A partir de aquí dio comienzo el calvario. Y es que un sujeto completamente desconocido le vendó los ojos, la metió en el coche y abusó de ella. ¿Pero qué ocurre? Que Lisa estaba acostumbrada a esto. Estaba acostumbrada a la violencia, a las agresiones. Y en esta ocasión apenas luchó. El tipo hizo con ella lo que le daba la gana. Y al acabar, le obligó a vestirse, a sentarse en la parte delantera y a practicarle una f***ón, mientras él conducía por todas las carreteras. Lisa a todo esto tenía los ojos vendados. Pero por debajo de la venda podía ver algunas cosas, como por ejemplo que las alfombras del coche eran rojas y que en el volante se leía la palabra Magnum. Ella obedecía, no ponía resistencia, no gritaba, no pataleaba. Por dentro quería gritar, pero por fuera aparentaba una calma absoluta. El tipo conduce, la lleva a un apartamento y a partir de ahí la retiene durante 26 horas, en las cuales abusa de ella muchísimas veces. El tipo al principio era muy agresivo, la ataba, la golpeaba, la sometía a todo tipo de vejaciones, pero viendo que no luchaba, poco a poco bajó la intensidad. A la violencia ella respondía con dulzura, con calma, pedía las cosas con mucho respeto, daba las gracias, pedía perdón. Esa actitud dejaba al atacante en shock, sin saber qué hacer, y pasó de ser muy agresivo a alguien prácticamente dulce. Era todo muy extraño, pero Lisa poco a poco fue entendiendo quién era él. Claramente el tipo no estaba bien de la cabeza. Era un tipo agresivo, luego dulce, luego la cuidaba, luego la empujaba. No estaba bien, pero los cambios de actitud, ella encontraba una salida. En cierto momento, el tipo la invita a ducharse juntos. Le enjabona el cabello, se lo peina, se lo seca, le ajusta la venda. En ese momento es increíblemente dulce con ella. Y fue a partir de ahí que Lisa le hacía preguntas. Quería saber por qué hacía eso, por qué la había secuestrado. Y el tipo le contó que odiaba a las mujeres. Confesó que lo había hecho antes, que secuestraba mujeres, que las mataba.
y que todas sus víctimas eran horribles. También le contó que recientemente se divorció y que su exmujer era un monstruo, que era una mujer egoísta, una mala persona, que era retorcida. Contó un montón de barbaridades. Pero Lisa no se alteró. Dijo que le sabía mal por él, que le parecía una bellísima persona y que si lo quería, ella podía ser su novia secreta. Es dulce con él, finge admirarlo, sentir compasión, estar enamorándose. Y ese tipo se lo estaba creyendo todo. Ya no podía agredirla, no podía hacerle daño. Incluso le invitó a acurrucarse y dormirse junto a él. Con el paso de las horas, el tipo le pregunta por su vida, pregunta por quién es Lisa. Y ella le cuenta una gran mentira. Dice que es hija única, que estudia, que ayuda a su padre y que este hombre está muy enfermo. Ha sufrido varios infartos, le han puesto un marcapasos y seguramente no le quede mucho tiempo en este mundo. Dice que él solamente la tiene a ella, que ella le cuida, que está por él, que por lo demás el hombre está solo. Y este monstruo se lo estaba creyendo todo. Confiaba tanto en ella que le permitió ir sola al baño. Y una vez allí, Lisa lo tocó todo. Tocó el grifo, el espejo, la encimera, el inodoro por completo. Ella podía ver por debajo de la venda, pero fingiendo que no veía nada, dejó sus huellas por todas partes. Era su firma para que la policía supiera que estuvo allí. Tocaba todo, marcaba bien sus dedos y después se acercó a su agresor y le pidió por favor tocar su cara, porque le gustaría conocer el rostro de su querido novio. Y por increíble que parezca, el tipo se lo creyó. Tenía marcas de viruela, un pequeño bigote, orejas pequeñas, cabello corto, bien cortado, algo robusto, pero sin sobrepeso. Un tipo grande. Todo esto Lisa lo supo por simplemente tocarlo, por tocar sus cejas, su nariz, su bigote. Con sus manos podía ver al tipo, y el hombre sintió tanta empatía por ella que decidió que no podía matarla. La historia de la chica y su forma de ser le conmovieron y le dio su palabra de que la llevaría a casa. La sube a su coche, le pide su dirección y Lisa se la da tranquilamente. La lleva a un punto de la calle, detiene el vehículo y tras ayudarla a bajar, le pide que espere 5 minutos antes de quitarse la venda. A lo que Lisa obedece. El tipo se marcha, le sube al coche y la muchacha escucha el motor largándose. Es en ese momento cuando se quita la venda y echa a correr. Lo primero que vi fue un hermoso roble. Ese fue el momento en el que supe que mi vida estaba a punto de cambiar para bien. Vi las ramas de una nueva vida. Lisa pensaba que lo peor ya había pasado, pero corrió hacia casa y allí nadie la creyó. La llamaron mentirosa, la acusaron de escaparse con un chico. Y a partir de aquí hay dos versiones, cada una de las cuales es peor que la anterior. La primera es que el novio de la abuela la tuvo 5 horas en un interrogatorio terrible, humillándola, insultándola, no dejándola hablar, y al final la muchacha agarró el teléfono y llamó a la policía. Y la segunda versión es que harta de todo, se fue sola a comisaría. Y una vez allí, no solo la policía no la creyó, sino que la abuela y su novio se presentaron para llamarla mentirosa. Nadie la creía, nadie la escuchaba. Pero cuando estaba a punto de irse, el capitán Gary Terry se acercó a ella y la invitó a pasar, ya que para él, la historia de esta chica no era tan descabellada como parecía. La llamó a su despacho, la invitó a contar su historia, y en todo el relato había 3 elementos que llamaban mucho la atención. El primero era el vehículo del agresor. Por fuera era rojo y las ruedas no coincidían. Por dentro las alfombras eran también rojas, y en el volante ponía Magnum, lo cual hacía referencia al modelo del coche. En segundo lugar, el agresor había confesado que anteriormente había hecho lo mismo, que secuestraba mujeres, que las violaba y que las mataba. Y en tercer lugar, Lisa tocó prácticamente todo su apartamento, y también la cara del agresor, quedándose más o menos con las facciones principales. El caso podía quedarse ahí, pero Gary estaba convencido de que ese modus operandi le sonaba demasiado. Desde hace bastante tiempo en la zona había un asesino en serie, y estaba convencido de que ese hombre era la misma persona. Así que la gente mandó varias patrullas a buscar un Dodge Magnum del 84 de color rojo y con neumáticos distintos. Y el 16 de noviembre de ese mismo año, un agente encontró ese mismo vehículo. Siguió sus pasos durante 30 horas y tras ello, el tipo fue arrestado a las puertas de un cine. Se registra su coche, su casa y en ambos lugares está el ADN de Lisa. No podía escapar, lo tenían todo contra él. Y una vez en comisaría, lo interrogaron. Le preguntan por la adolescente, si la secuestró, si le hizo daño.
y al principio lo niega todo. Pero con el paso de los minutos, el tipo se relaja y lo confiesa todo. Todo y más, porque resulta que el tipo confesó haber matado a 10 mujeres y haber violado a más de 100. Pero, ¿qué narices era este tipo? ¿Y por qué hizo todo eso? Su nombre era Robert Joseph Long, más conocido como Bobby. Nació el 14 de octubre de 1953 en Kenova, Virginia Occidental, siendo el único hijo de Joe y Louetta Long. Su vida desde el minuto 1 fue un desastre. Nació con un cromosoma X adicional, un problema conocido como 47XXY, una variante del síndrome Klinefelter. A causa del síndrome físicamente puede haber características femeninas, como por ejemplo el crecimiento de los senos. Y este punto, el tema de los senos, será muy importante. La familia de Bobby era un caos. Sus padres discutían muy a menudo y la violencia era su pan de cada día. Cuando él nació, su padre tenía 23 años y su madre 17. Joe no estaba listo para ser padre y al poco tiempo los abandonó. Y su madre, por su parte, tampoco estaba muy atenta por él. Quería irse de fiesta, beber, conocer chicos, pasarlo bien. Y cuando eso ocurría, dejaba a Bobby con cualquiera. Amigos, conocidos, compañeros, familiares. Este pequeño no tenía una casa fija. Y cuando estaba con su madre, la forma de vivir tampoco era muy normal que digamos. Su apartamento tenía un solo cuarto. Y también una sola cama, en la cual pasaba de todo. El niño evidentemente dormía con su madre. Y esta, cada X tiempo, invitaba a hombres. Louetta era camarera y también era muy consciente de lo atractiva que era. Se ponía escotes, ropa provocativa, y ese estilo a Bobby lo sacaba de quicio. No soportaba ver a su madre así, exhibiéndose tanto. Y otra cosa que no soportaba es que cada X tiempo llevara a hombres a casa y tuviera relaciones en la misma cama en la que él estaba durmiendo. Y debo deciros que esto continuó hasta que el niño cumplió 12 años. Pero eso no es todo. Y es que debido a la negligencia de su madre, Bobby sufrió muchísimos accidentes. Con 4 años, en la playa estando con ella, casi se ahoga. Una ola se lo llevó para adentro, y mientras tanto, Louetta estaba ligando con unos hombres. Más adelante, se cayó varias veces de cabeza, se clavó un palo en el ojo y finalmente lo atropelló un coche. A partir de los 12 años, a Bobby le empiezan a crecer los senos, y en el colegio, los niños se burlan de él. Le insultan, se ríen de su aspecto, de su cuerpo, y completamente angustiado, se somete a una cirugía. El acoso, la cirugía en sí, todo eso era inmensamente doloroso. Y la autoestima de este niño estaba por los suelos. Pero temporalmente, la rabia que tenía en su interior se calmó, ya que a los 13 años conoció a su primera novia, Cynthia Bartlett. Según Cynthia, Bobby era un buen chico. Era dulce, atento, cariñoso. Y aunque en su casa todo fuera un desastre, él se las apañaba para que su relación fuera lo más estable posible. Se querían muchísimo, pero algo alarmante es que empezaron a tener relaciones cuando tenían solo 13 añitos. Bobby tenía mucha prisa y su apetito sexual era muy elevado. No obstante, Cynthia no le dio importancia. En 1972, con 19 años, Bobby dejó los estudios y se unió al ejército. Y a principios de 1974, él y Cindy se casaron. Por fin iban a ser muy felices. Vivirían juntos, tendrían hijos, la casa perfecta, el perrito. Pero 3 meses después, Bobby tiene un terrible accidente. El accidente en sí fue bastante complejo. Era de noche y Bobby iba en su moto. La visibilidad no era buena y de la nada apareció un coche y lo embistió. Según los testigos, Bobby voló por los aires y acabó su ruta sobre su propia cabeza. El casco se partió y la misma moto cayó encima de su cuerpo. Tuvo lesiones muy graves por todas partes. La cabeza abierta, huesos rotos, una pierna casi amputada. Durante 3 días estuvo en coma. Y cuando abrió los ojos, era una persona completamente distinta. Al despertar, ya no era el mismo. Tenía cambios de humor constantes y cualquier tontería le hacía estallar. Pero eso no era todo, ya que su apetito sexual había aumentado de una forma exagerada. Exigía tener relaciones todos los días, y si no las conseguía por las buenas, las conseguía por las malas. Agredía a Cindy, la forzaba, la golpeaba y después le pedía perdón. Ponía de excusa el accidente, que ya no era el mismo, que su mente estaba cambiada, y le suplicaba a Cindy que no lo dejara, que lucharía contra él mismo, que se esforzaría, y la pobre mujer siempre le creía. Para Cindy él era muy importante, el amor de su vida,
No se veía con otra persona y en los siguientes años tuvieron 2 hijas. Pero cuanto más tiempo pasaba, Bobby era más insoportable. Así que en 1980, tras recibir la última golpiza, la mujer dijo basta. Le pidió el divorcio y a partir de ese momento, el tipo hizo las maletas y se marchó. Estar soltero a él no le gustaba. Quería acostarse con alguien, tener intimidad todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que si no tenía pareja, tenía que pagar por ello. Así que se le ocurrió lo que él pensaba que era el plan perfecto. En aquella época, en los periódicos había una sección llamada anuncios clasificados. De allí la gente anunciaba todo tipo de cosas. Que buscaban trabajo, que ofrecían trabajo, que vendían X cosas. Así que Bobby recurrió a esto. Compraba el periódico, miraba los anuncios y en concreto buscaba los que habían sido publicados por mujeres. No le importaba lo que vendían, lo que ofrecían. Él contactaba con ellas y quedaba para verlas en sus propias casas. Iba allí, miraba el producto y si estaban solas, les pedía usar el baño. Se encerraba en el baño, se colocaba un pasamontañas y después sacaba su kit para violarlas. Atacaba a las mujeres con todo tipo de armas, cuchillos, pistolas, lo que fuera. Las amenazaba, las desnudaba, las ataba y abusaba de ellas. Y después de hacerlo, ponía la casa patas arriba, robaba un par de cosas y se marchaba. La primera vez le salió genial y a partir de entonces lo hizo muchas más veces, según él, hasta 100. Pasaba las semanas, los meses y las denuncias se acumulaban. Pero como el tipo tenía la cara tapada y todo era tan rápido, las víctimas no recordaban su rostro. Lo que él hacía salía por todas partes, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Y leer esto a Bobby le encantaba. Seguía atacando, siendo un monstruo, pero la policía nunca daba con él. Y en su vida privada seguía cometiendo otros crímenes. En octubre del 81, presuntamente violó a Sharon Richards, su compañera de casa. La mujer le denunció, pero la policía consideraba que no había suficientes pruebas. Y en noviembre del 83 fue acusado de enviar cartas obscenas y fotografías íntimas suyas a una niña de solo 12 años. Esta vez había muchísimas pruebas, pero el tipo fue sentenciado a 2 días de cárcel y 6 meses de libertad condicional. Ahora viene la peor parte de su carrera criminal, y es que Sharon no se iba a rendir. Tras denunciarlo la primera vez, el tipo la agredió, la golpeó, la dejó fatal, y otra vez la mujer le denunció, pero la justicia volvió a absolverlo. Fue a partir de ese momento que el tipo decidió convertirse en asesino en serie. Si mataba a Sharon sería muy evidente, pero si mataba a otras, no sospecharían. La noche del 27 de marzo de 1984, se subió a su coche y se dirigió al centro de Tampa. Concretamente se fue a una zona muy conocida por ser frecuentada por trabajadoras sexuales, y entre ellas se fijó en una chica de 20 años llamada Artisan Wick. La invita a subir, discuten el precio, van a una zona apartada y allí el tipo saca una navaja, la desnuda, le ata las manos y abusa de ella. Cuando acaba con la chica, la estrangula y procede a abandonar su cuerpo. Era su primer crimen y el tipo no sabía qué hacer, así que agarró el cuerpo y lo echó a un río. Durante algún tiempo está inactivo, revisa la radio, los periódicos, la televisión, pero al parecer el cuerpo no ha sido encontrado y el sujeto más tranquilo ataca de nuevo, concretamente la noche del 13 de mayo. Va a una zona de clubs de striptease, se fijan varias chicas, las sigue, pero finalmente selecciona a una muchacha de 19 años llamada Nyon T. Long. El modus operandi es exactamente el mismo. La invita a subir, la engaña y una vez dentro del coche va a una zona aislada, abusa de ella y abandona su cuerpo. Pero esta vez la forma en que lo hace es muy distinta. No echa el cuerpo a un río, sino que más bien lo coloca de tal forma que llame la atención y sea su firma. El cuerpo está completamente desnudo, con las piernas abiertas y las manos atadas a la espalda. La escena en sí es completamente humillante para la víctima, y a partir de ese momento hará siempre lo mismo. El 27 de mayo acaba con la vida de Michelle Denise Sims, de 22 años, y el 8 de junio acaba con la vida de Elizabeth Loudenbach, también de 22. En este punto la policía había encontrado los cuerpos de 3 de las 4 víctimas. Todas las víctimas tenían más o menos 20 años, pero no todas se dedicaban a lo mismo. 2 de las 3 encontradas trabajaban en clubs de striptease, pero la última trabajaba en una fábrica.
Y otra cosa muy interesante es que en las escenas de los crímenes había elementos muy llamativos. Lo primero es que en los cuerpos había fibras de color rojo, seguramente pertenecientes al interior de un coche. Y lo segundo es que en las escenas se encontraban las ruedas de dos coches distintos. No es que fueran dos coches separados, sino que estas ruedas se pisaban unas a otras, y por tanto el dibujo no estaba claro. Todo era muy complicado, y por tanto la oficina del sheriff contacta directamente con el FBI, y desde ahí crean un perfil del asesino. Según ellos, estaban buscando un hombre caucásico que dejó la secundaria, que recientemente se había divorciado, y que además, por el tipo de nudos que hacía, fue miembro del ejército. También consideraron que era temperamental, y que sentía un odio profundo hacia las mujeres, seguramente porque tenía problemas con su madre. Durante 2 meses, Bobby se toma un descanso. Escucha la radio, lee los periódicos, mira las noticias. Pero en septiembre vuelve a actuar. La noche del 7 acaba con la vida de Vicky Marie Elliott, de 21 años. El 7 de octubre ataca a Chanel de Boone Williams, de 18 años. Y en esta ocasión hace algo distinto. Y es que después de estrangularla, le pega un tiro en la cabeza. El 14 de octubre ataca a Karen Beth Dinsfield, de 28 años. Y el 30 de ese mismo mes, a Kimberly Kyle Hopes, de 22 años. El pánico más absoluto se iba extendiendo. Y a Bobby le encantaba. Hablaban de él en todas partes, y la policía era incapaz de atraparlo. Pero ¿qué ocurre? Que muy pronto se cansó de todo esto. No disfrutaba como antes. El cazar a una víctima, engañarla, atraparla. Era muy cansado, muy aburrido. Y por tanto decidió que tenía que buscar a una mujer a la cual convertir en su esclava sexual. Con una mujer adulta sería muy complicado. Y por tanto, quería una chica joven, a un adolescente. Alguien inocente, manipulable, dulce. Y la madrugada del 3 de noviembre encontró a su víctima perfecta. Una chica de 17 años, llamada Lisa McVeigh. Lamentablemente para él, Lisa no era cualquier chica. Estaba acostumbrada a los abusos, a las humillaciones, a la tortura. Y durante las 26 horas que duró el secuestro, la chica fue capaz de manipularlo a él. Sí, se aprovechó de ella, la humilló, la violó. Pero la chica fue capaz de convencerlo de que tenía que liberarla. Era una chica inocente, dulce, que cuidaba de su padre. Y por tanto, decidió liberarla. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Lisa no tenía pruebas de nada. Y otra cosa muy importante es que nunca le vio la cara. Así que según Bobby, Lisa no era un peligro para él. La deja en una calle, con la venda puesta, arranca el motor, se marcha. Y acto seguido busca más víctimas. El 6 de noviembre acaba con la vida de Virginia Lee Johnson, de 18 años. Y el 11 de ese mismo mes, con la de Kim Marie Swan, de 21. Estaba tan tranquilo que bajó la guardia. Y el día 16 de ese mismo mes fue arrestado en la puerta de un cine. Hasta ese momento, la policía no había encontrado los cuerpos de todas sus víctimas, pero Bobby lo confesó todo. Describió a las víctimas, dio la ubicación exacta, contó cómo era el modus operandi y en mitad del juicio demostró que era un auténtico monstruo. Trataba mal a todo el mundo, con condescendencia, y en una ocasión hasta escupió a las cámaras. Fue considerado culpable de todos los cargos, por lo que fue condenado a pena de muerte. Y en prisión compartió espacio con el mismísimo Ted Bundy, con el cual supuestamente cada X tiempo discutían sobre cuál de ellos agredió a más mujeres. Su ejecución se llevó a cabo el 23 de mayo de 2019, y entre la gente que fue, se encontraba Lisa McVeigh, la cual en aquellos momentos no solo tenía su propia familia, sino que además se había convertido en agente de policía. Familiares de las víctimas hablaron con las cámaras, contaron cómo se sentían, pero las palabras más impactantes las pronunció la propia Lisa. Bobby Joe Long, gracias. Gracias por elegirme a mí en lugar de otra chica de 17 años. La razón por la que digo gracias ahora es porque te he perdonado por todo lo que me has hecho. Estaré en mi propia prisión, sin paredes. Dios me ha mostrado que la única forma de ser realmente libre cuando alguien te comete una injusticia es con el perdón total. Mi vida cambió para siempre y para mejor. Elegí no seguir siendo una víctima. Elegí vivir. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que este criminal era tan listo como creía?
Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Y antes de despedirme os recuerdo que este caso va a estar súper censurado y que YouTube seguramente no va a notificar a prácticamente nadie, así que si os gusta mi canal y queréis apoyarlo, dejar un comentario aquí abajito con vuestra opinión, un buen like y ya si eso, si te apetece mucho, compártelo en tus redes. Ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Y ya de antemano te doy 1000 millones de gracias. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me rollo más y voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y plataforma morada, que también tengo plataforma morada, y por ahí notifico los cambios, las novedades y multitud de chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!